Estudiantes de la institución educativa Escudo Fuerte. El día de hoy vamos a continuar con la segunda clase del tema de lógica. La clase pasada ya habíamos visto la diferencia entre una proposición y lo que era una no proposición, ¿verdad? Ya sabíamos de que básicamente hablamos de una proposición cuando tiene coherencia, es exacto y está relacionado netamente a ver si es verdadero o si es falso. Y es una no proposición cuando, por ejemplo, son refranes, son proverbios, cuando son cualidades que yo atribuyo, cuando son características que yo le doy, cuando son mandatos, cuando son oraciones. Por ejemplo, esas oraciones pueden ser exclamativas, pueden ser dubitativas, pueden ser desiderativas o pueden ser interrogativas, ¿verdad? Entonces ya habíamos visto una comparación entre lo que eran proposiciones y lo que eran no proposiciones. El día de hoy vamos a desarrollar las clases de proposiciones que hay. Y hay dos tipos de clases de proposiciones. La primera son simples o atómicas y la segunda son compuestas o moleculares. ¿Por qué se dice que una proposición es simple o atómica? Porque no tiene operador lógico y solamente es un enunciado. Estas proposiciones simples o atómicas se van a dividir en dos: relacionales y las predicativas. Las relacionales, cada gobernante, por ejemplo, es político. ¿Qué quiere decir? Es la relación o la comparación entre dos sujetos. Mientras que en las predicativas, la lógica es una ciencia abstracta. Ahí podemos observar, por ejemplo, que al sujeto se le atribuye una cualidad. Y esa cualidad va a determinar de que sea una proposición simple, pero predicativa. Entonces, tenemos esas dos formas o esos dos tipos de lo que es una proposición simple o atómica, ¿verdad? Ahora, recordemos algo. Toda proposición simple no puede tener un conector lógico. Si la proposición tiene un conector lógico, va a determinar que va a ser una proposición compuesta o molecular. Entonces, tenemos que tener esta frase en cuenta, de que no tienen ningún operador lógico. Más adelante vamos a definir los 6 tipos de conectores lógicos que hay, que se encuentran en las proposiciones moleculares o compuestas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí dice, se representan con 4 variables o 4 letras en minúscula, P, Q, R y S. Esto estamos hablando en cuanto a la proposición simple o atómica. Tiene 4 representaciones, 4 letras que se trabajan. Por ejemplo, Quito es la capital de Ecuador. Es la proposición P. Es una proposición o un enunciado simple, ¿ok? Mientras que, por ejemplo, en la otra idea, donde dice Buenos Aires es la capital de Argentina, lo vamos a representar con la letra Q, minúscula. Recordemos que es la letra minúscula. También es una proposición o un enunciado simple o atómico, correcto. Vamos a situar nosotros un ejemplo más. Puedo decir también, por ejemplo, Moscú es la capital de Rusia. También lo estoy representando. Por ejemplo, aquí le voy a poner la letra R en minúscula, ¿ok? La letra R. Entonces, también es un enunciado o una proposición simple o atómica. Recordemos que no tienen ningún operador lógico. Entonces, eso es básicamente cómo representa una proposición que es simple. Ahora, vamos a pasar a las proposiciones compuestas o moleculares. Estas proposiciones vienen a ser la unión de dos proposiciones simples. La unión de dos proposiciones simples. Por ejemplo, vamos aquí. Quito es la capital de Ecuador y Buenos Aires es la capital de Argentina. Cuando yo menciono el primer enunciado, Quito es la capital de Ecuador, viene a ser una proposición simple. Y el otro, Buenos Aires es la capital de Argentina, también es una proposición simple. Pero al unir yo estos dos enunciados y le estoy agregando el conector y, quiere decir que ya va a pasar a ser una proposición compuesta molecular. Toda proposición compuesta molecular tiene enlaces y esos enlaces van a ser conectores lógicos, que están divididos en 6 modalidades de conectores lógicos, ¿ok? Entonces, esto es lo que va a diferenciar a una proposición compuesta molecular de una simple o atómica.
La simple o atómica solamente puede tener un enunciado, mientras que las proposiciones moleculares es la unión de dos proposiciones simples, que a entonces ya explicamos las diferencias de la clasificación de las proposiciones, ¿verdad? Recordemos, ¿ya? Las proposiciones se dividen en dos, simples o atómicas o compuestas y moleculares, ¿verdad? Ahora, las proposiciones simples no tienen conector lógico, mientras que las proposiciones moleculares o los enunciados moleculares sí van a tener un conector lógico. Vamos aquí rápidamente a diferenciar en este cuadro comparativo el operador, su símbolo y cómo se lee. Son 6 modalidades que se trabajan básicamente dentro de las proposiciones compuestas o moleculares. El primer operador que tenemos, el operador lógico que tenemos es la negación. Aquí podemos observar su símbolo y cómo se lee. Puede ser un no, puede ser no es cierto, puede ser es falso, puede ser es refutable. ¿Por qué he puesto 3 puntos suspensivos? Porque hay muchas más formas de cómo leer el conector de la negación. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de operadores lógicos conjuntivos, este es su símbolo, ¿ya? Este es su símbolo. ¿Y cómo se lee? Puede ser como y, pero, punto, punto y coma, sin embargo. Esa es la forma en cómo se lee este operador lógico conjuntivo. Luego tenemos los disyuntivos. Este es su símbolo y cómo se lee. O. Ya lo vamos a ver en ejemplos cómo evidenciamos los operadores lógicos. Luego tenemos las disyuntivas excluyentes, ¿ok? Este es su símbolo y cómo se lee. O solo, o solamente, o únicamente. Luego tenemos las implicativas, también tenemos su símbolo y cómo se lee. Implica a, luego, por lo tanto, entonces. Y finalmente tenemos el operador lógico replicativo. El operador lógico replicativo también tenemos su símbolo y cómo se lee. Ya que, puesto que, dado que, es suficiente. Esto es básicamente los operadores lógicos y cómo se lee. Esto, cómo se lee, vamos a encontrar básicamente en las proposiciones o en los enunciados que nos dan para que nosotros podamos encontrar si es una proposición simple o es una proposición compuesta. Pasamos a los... Muy bien, estudiantes de la institución educativa Escudo Fuerte. Vamos a continuar ahora. Ya tenemos la parte teórica. Vamos a irnos a la parte práctica, a determinar si es una proposición simple o es una proposición compuesta. ¿Ok? Miren, ya teníamos aquí, por ejemplo, vamos a poner aquí proposiciones simples. El ejemplo de una proposición simple. Vamos a poner que la filosofía, por ejemplo, la filosofía estudia el pensamiento. Por ejemplo, ahí estoy atribuyendo una cualidad, ¿verdad? Entonces, al atribuirle una cualidad, estoy demostrando que es una proposición simple o atómica. Ahora, las proposiciones simples son fáciles de ubicar. Recuerden de que no tienen ningún conector lógico. Entonces, por lo tanto, es muy fácil de poder encontrarlas y ubicarlas dentro de los enunciados. Pero en donde vamos a encontrar un poquito más de detalles es en las operaciones lógicas que están relacionadas a las compuestas o las moleculares. Vamos a elaborar un ejemplo de cada operador lógico para tener en cuenta, ¿ya? A ver, comenzamos con el primero. La negación. El operador lógico de la negación dice, no, no es cierto, es falso, es refutable. Por ejemplo, vamos a decir que el CEPUN, que es el centro de estudiantes que se preparan para ingresar a la Universidad Nacional de Trujillo, por ejemplo, el CEPUN no es un colegio. Entonces, estoy mencionando que el CEPUN no es un colegio. El no es viene a ser un conector lógico, ¿verdad? Esto es un conector lógico. Y los conectores lógicos solamente se presentan dentro de los enunciados compuestos o moleculares. Ahora, el siguiente ejemplo con las disyuntivas. Por ejemplo, tenemos la filosofía
la filosofía o biología Muy bien. son ciencias exactas. El conector lógico disyuntivo viene a ser o. Luego vienen, por ejemplo, los disyuntores excluyentes. O solo, o solamente, o únicamente. Por ejemplo, aquí podemos situar que Rivaldo es magíster o solo licenciado. El o solo viene a ser el conector lógico. Luego venimos con el operador lógico implicativo, por ejemplo. Vamos a situar ahí. Si llueve, entonces las cosechas serán abundantes. La palabra entonces viene a ser el operador lógico implicativo. Y finalmente, en las replicativas tenemos ya que, puesto que, dado que, es suficiente. Ahí, por ejemplo, vamos a situar. Si es candidato, es suficiente ser ciudadano peruano. Muy bien. Por lo tanto, el es suficiente viene a ser un conector lógico. Entonces ya aprendimos a diferenciar una proposición simple de una proposición compuesta molecular. Espero que la clase haya quedado entendido. Nos encontramos la próxima semana con el siguiente tema de lógica. Buenos días.